Unison TV es un medio de comunicación que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados en su programación reflejan la opinión de quienes la emiten y no de quien las difunde. Hoy, entre medios, platicaremos sobre fronteras y comunicación. Aquí iniciamos. Universidad de Sonora, Unison TV y el Departamento de Psicología y Ciencias de la Comunicación presenta Entre Medios, un espacio para el análisis de la comunicación en nuestro tiempo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, me da muchísimo gusto saludarle en esta cita puntual que tenemos cada semana entre medios. Estamos transmitiendo desde los estudios de Unison TV. Les recuerdo que es un esfuerzo del Departamento de Psicología y Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Sonora y Unison TV, con el apoyo de la Dirección de Comunicación de nuestra máxima casa de estudios. Gracias por estar con nosotros. Y como cada semana, ahora vamos a platicar sobre frontera y comunicación. Para ello, me da muchísimo gusto recibir aquí en el estudio al doctor Fernando Tapia. Él es académico, él es profesor investigador de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de nuestra universidad. Doctor, gracias por aceptar la invitación a conversar con el público de Entre Medios. Muchas gracias, Jesús. También está con nosotros el maestro Giovanni Mauricio Martínez, también es profesor investigador de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Yo le agradezco también particularmente a Giovanni, él es el productor ejecutivo de este espacio, como usted sabe, siempre está detrás de cámaras, ahora está frente a nosotros. Giovanni, muchas gracias. Aprendiendo todos los días ahora de este lado. Para que veas lo que se siente ahora de este lado, para que veas lo que se siente estar de este lado. Muy bien, a ver, y así como para entrar en contexto, la verdad es que el objetivo central de este programa es platicar del 5º Encuentro Internacional sobre comunicación, frontera y movimientos emergentes. Ese es el pretexto. Es un evento que están organizando las academias de comunicación, frontera y movimientos emergentes y de comunicación social de la licenciatura en comunicación del departamento de SICOM. Más adelante vamos a entrar, es un programa muy completo que está coordinando el doctor Tapia con el apoyo de algunos académicos de nuestra licenciatura. Más adelante vamos a entrar a conversar sobre todos los detalles de este importantísimo encuentro que va a tener lugar el 14 y 15 de este mes de noviembre. Pero antes de ello, maestro Giovanni, doctor Fernando Tapia, me gustaría, como para ir entrando en materia y poner en contexto el tema, cuando hablamos de frontera, es un tema a veces difícil de definir, complejo de definir por la naturaleza misma de lo que es la frontera. ¿Cómo podemos entender la frontera, doctor Tapia? Bueno, en el caso nuestro, cuando hablamos de frontera, siempre nos relacionamos con los Estados Unidos, sí, ¿no? Siempre pensamos en Nogales, ¿eh? En Nogales y en Agua Prieta. Sí, y hablamos generalmente de una relación histórica con el imperio, el imperio norteamericano, con esta gran nación que, como decía Porfirio Díaz, ¿no? Estamos muy lejos de Dios y muy cerquita de los Estados Unidos. De tal manera que esta frontera nos determina en todos los sentidos, histórico, cultural, social, económico, ¿verdad? Y es un espacio que generalmente se asocia a lo que era de México en el pasado, en el siglo XIX, la pérdida de nuestros territorios, que finalmente nadie quiere hablar de eso, y los estados que en alguna forma son estados grandes como Sonora, Chihuahua, Coahuila, ¿verdad? Que son estados que han estado por siempre en comunicación permanente con las comunidades que viven al otro lado de la frontera, ¿no? Es una frontera geográfica, pero también es una frontera
que divide a través de una barrera, ¿no? Dos comunidades. Y estas comunidades pues están en permanente contacto y comunicación, y por eso nosotros en comunicación tenemos interés en ello. Muy bien. En cómo se ha llevado a cabo la comunicación a través de la historia entre estas regiones, cómo a través de los siglos, desde la pérdida de nuestros territorios, el vasto territorio de los estados de Arizona, California, Texas, Nuevo México, Colorado, se han incrementado sustancialmente en sus poblaciones, es decir, se han incrementado en gran medida las poblaciones originarias, que eran, pues, dependiendo de cada estado, pues había comunidades mexicanas que vivían ahí. A raíz del Tratado de Guadalupe Hidalgo, la compra, ¿no?, del estado de Arizona, estas comunidades pues tenían que mantener su cultura, su lenguaje, y tenían que ser respetadas porque hay un tratado internacional en donde se les iba a respetar su cultura, su lenguaje, sus tradiciones, y pues por el prestigio del imperio esto se fue borrando. Hay una borradura ahí en donde el mexicano pues ha perdido mucho de su identidad debido a la presencia prestigiosa del inglés como lengua dominante, y estas comunidades se fueron marginando al grado tal que en los programas escolares, tanto de Estados Unidos como de México, prácticamente han desaparecido de la historia. Muy pocas personas conocen la historia de estas comunidades. En México no hay interés por abordar estas temáticas a pesar de la vastedad de la frontera, de su influencia, y en Estados Unidos pues menos, no les conviene hablar de este tema porque pues tiene relación con un conflicto histórico. Por supuesto. ¿Verdad? Y en ese sentido la frontera pues está llena de contradicciones, conflictos, una comunicación muy digamos desconocida, Difusa. En ese sentido nosotros abordamos esas temáticas. Giovanni, tú de niño, si no estoy mal, viviste en la frontera. Tú estás marcado de alguna manera por la frontera. Primero, no soy de Sonora. Sí. Decidí ser sonorense, pero la formación, yo creo que muchos de nosotros tenemos este traslado, diríamos, para tener una mayor calidad de vida. Es decir, eres un migrante, o eres hijo de migrantes, o eres nieto de migrantes. En el caso de lo que está comentando el doctor Tapia, muchos de nosotros podemos tener parientes en otros países, pero si hacemos un ejercicio sencillo y nos subimos a un avión, vamos a ver que salvo la muralla china, que es una construcción del hombre, no hay una frontera creada por la naturaleza, la crea el hombre. Estas divisiones también pueden permitir, al tener mayor comunicación, cercanías. Pongo un ejemplo sencillo porque si nosotros vemos Cananea, por ejemplo, y cómo se forma Cananea con los Green, nos vamos a dar cuenta que los Green tenían del lado norteamericano ganado con un sello y lo invertían en el sello cuando estabas del lado mexicano. Nos da un poquito de extrañeza ver estos fenómenos naturales. Pero, por ejemplo, no vamos más lejos. En Hermosillo, antes de que se uniera el Vado del Río, pues los guachos eran de Valladares para atrás. Sí, claro. Éramos. Pero te das cuenta de que cuando te vas integrando a una comunidad, dejas de serlo. Entonces vemos 4 fenómenos de migración. 1, la persona que tiene que viajar y que puedes verse no integrarse. 2, el que se integra y que se hace uno con la comunidad. Y así vemos figuras muy importantes en todo el planeta. Y luego los que están en proceso de integración o no integración. Muy bien, muy bien. Bueno, esta es la pura entradita. Vamos a hacer nuestra primera pausa y vamos a regresar en un minuto. Por favor, no se vaya, estamos entre medios. Ya volvemos.
Gracias por continuar con nosotros. Estamos entre medios, estamos platicando con el doctor Fernando Tapia y con el maestro Giovanni Mauricio Martínez, ambos catedráticos de la licenciatura en comunicación de la Universidad de Sonora. En el segmento anterior, el doctor Tapia, en la introducción que hace sobre la complejidad de lo que significa la frontera, deja sobre la mesa un tema que me hizo recordar al doctor Javier Steinú, amigo nuestro, Giovanni, cuando dice que hay una especie de ausencia de estudios de la comunicación, particularmente sobre los fenómenos de la frontera. Yo recuerdo una vez, y les platico brevemente la anécdota, que fui por el doctor Steinú aquí al aeropuerto, y se bajó muy impresionado, Javier se bajó muy impresionado, porque venía junto a él, llegó en el último vuelo del que llega más o menos a las 11 de la noche a Hermosillo, y venía junto a él un migrante precisamente. Y al aterrizar el avión, saca de su bolso una estampita, el migrante, y se santigua. Y cuando el doctor toma el maletín de su laptop, pues se despide de él y se baja muy impresionado por el gesto. Dijo, esto es lo único que traigo. Ya se bajan del avión. Cuando saludo al doctor, a Javier, así todavía bastante impresionado, así lo advertí, me dice, Jesús, la comunicación, las ciencias de la comunicación como tal, le debe mucho en cuanto a estudios, en cuanto a reflexión, en cuanto a diálogo, a lo que ocurre en la frontera, a lo que sucede en la frontera. Y desde entonces ha habido esta inquietud. Tú particularmente tomaste el tema de Quino como un fronterólogo y un migrante constante, permanente. Y ahorita, doctor, que pone el tema, y ahorita vamos a entrar al asunto del que nos tiene aquí, que es el encuentro. Hay pendientes desde la comunicación, de parte de la parte documental, de la parte gráfica, del periodismo. Es decir, se voltea poco, creo yo todavía poco, o no lo suficiente, por no ser tan tajante, a revisar y analizar lo que ocurre en la frontera. No sé qué opine. Sí, mira, sin duda sucede mucho en las comunidades que durante el siglo XIX y el XX, que es una etapa, digamos, importante para la historiografía y para la comunicación y para todas las disciplinas sociales y humanísticas, ¿verdad? El hecho de que el siglo XVIII pues predominaba el periodismo, el siglo XIX, perdón, de tal forma que las comunidades hispanas en los Estados Unidos mantuvieron publicaciones muy relevantes en los periódicos que se publicaban en Tucson. Recuerden que Tucson era igual que Hermosillo, porque el tratado para comprar Arizona fue posterior al tratado de Texas, ¿verdad? De tal manera que todo lo que se hacía aquí en Hermosillo se hacía en Tucson. Si venía un grupo importante, artístico, alguna compañía de arte, se presentaba en Tucson también, con todas las dificultades de la comunicación. Entonces, había evidentemente en Tucson una comunidad muy grande de mexicoamericanos, de mexicanos, de empresas de mexicanos, que mantenían la comunicación a través del periódico, principalmente. Entonces, todavía hasta el Tucsonense, un periódico escrito en español, se publicó hasta 1950 y tantos. Quiere decir que todavía había lectores, comunidades que dependían mucho de la información escrita de los periódicos. Luego está pues la educación, ¿no? La comunicación que poco a poco se fue restringiendo a las escuelas católicas, porque la escuela pública de los Estados Unidos ya no enseñaba el español, que es digamos el lenguaje fundamental para la comunicación. Entonces se fueron restringiendo las escuelas católicas, las clases medias mexicanas, ¿no? Y de ahí, pues prácticamente lo que enriquece y que permite en gran medida el mantenimiento de la lengua es la emigración. La porosidad de la frontera hace que pues constantemente grupos de las clases medias estén emigrando a los Estados Unidos, que realmente es poco conocido este aspecto. La revolución expulsó a infinidad de gente a toda la frontera, ¿no? Se iban a la frontera porque ahí había comunidades mexicanas. El porfiriato, pues los Magón se fueron precisamente perseguidos por la dictadura de Porfirio Díaz. Entonces hay todo un cúmulo de información,
dispersa sobre esa parte de la historia que se conoce muy poco. Se ha rescatado un poco también los testimonios del periódico Regeneración, del periodismo magonista, los grupos anarquistas que tuvieron mucho que ver con la revolución, pero fuera de eso se desconoce a los otros grupos que participaron. Entonces hay pendiente de rescate. Sin duda. Que eso fue lo que te motivó precisamente a ti, Giovanni. Hace algunos años colaborábamos, coincidíamos en otra universidad, en la Universidad de Aquino, a ubicar a Quino como digamos, como un migrante constante y a ponerle la lente a algunas cosas que había hecho Quino, particularmente en Sonora y en el resto de la frontera. Fíjate que en este proceso que está comentando el maestro, al migrar, vas cambiando a la sociedad que llegas y te vas integrando. Pero en el caso de Quino, siglo XVII, llega primero a los confines de la cristiandad, es decir, no se conocía en México hasta cerquita de Magdalena. Sí, para que la gente ubique. Pero él empieza a crear pequeños pueblos que ahora son las ciudades 28 ciudades que tenemos. Sí, pero no nada más en Sonora. Acuérdense de que no había fronteras y que entonces puede crear Sonorita, por ejemplo, Caborca, Magdalena, antes de Nogales, el propio Tucson, con otros nombres. ¿Sí? Pero para que la gente pueda identificarlos. Pero no nada más él, sino que ha habido muchos migrantes que nos marcan en Sonora y Arizona, a tal grado de que en Washington toman la figura de Quino como representante de Arizona. En Sonora, en 1966, empiezan a buscar los restos de Quino como diríamos, padre de Sonora. Sí, claro. No es el único representante, pero sí es alguien que nos puede indicar a los sonorenses cómo es que se crea Sonora. Por ejemplo, la antropología visual, no nada más los periódicos, como bien comenta el doctor, sino libros o pinturas. Antes de que existieran los libros, había pinturas. Aquí lo que nos tocó hacer fue rescatar murales de la historia de Sonora. En estos murales los podemos encontrar en hoteles, en restaurantes, en lugares más extraños que puedan ocurrírseles. Pero nos va diciendo qué es la historia de Sonora, por ejemplo, en San José de Guaymas, que le tocó crearlo aquí, ¿no? Como migrante integrado a Sonora ahora. Te voy a interrumpir. ¿Sí? Te voy a interrumpir porque nos están indicando que tenemos que hacer el siguiente corte y cuando regresemos terminas la idea. Okay. Volvemos en un minuto, no se vaya. Estamos entrando ya a la recta final de Entre Medios. Estamos platicando, te interrumpí, maestro Giovanni Martínez, con el doctor Fernando Tapia, te interrumpí en el segmento anterior. Hiciste un trabajo de rescate de lo que le llamamos antropología visual de algunas obras gráficas de Quino en muros, en cuadros, en diferentes partes del estado, desde Magdalena, Guaymas, Hermosillo. Era un ejercicio, esta falta de ir haciendo un registro, era un ejercicio para decirles a los estudiantes de comunicación cómo se produce. No se produce por producir, tienes que investigar. Los que más... Sí, pero esa era la parte técnica. En el fondo lo que quedaba era el legado de rescatar la gran obra de En Quino. esta gran obra nos encontramos muchos libros, entonces había que hacer todo lo que es el estado del arte, pero que terminó en un libro de 450 páginas donde vemos todas las expresiones que tengan la palabra Quino, que puede ser empresas, todo, hasta lo que aparentemente no tiene nada que ver con Quino. Por ejemplo, Quino en alemán significa cine. Así es. Bueno, alguna vez le pregunté a un señor, oiga, ¿me puede hacer un cuadro de Quino? Y yo estaba hablando del personaje y él me dice, ¿con sol o sin sol? Sí, claro. Es decir,
Si vienes de fuera, te integras a una comunidad, tienes que conocer a sus héroes. Pero al mismo tiempo, esto te permitiría conocer a los a los invisibles, a los que no se les toma en cuenta. Por ejemplo, nosotros vivimos en 3 naciones. Estamos el área de donde estuvo Quino, estuvo en 3 naciones. Una es Estados Unidos, ya lo marcó el maestro. Otra es México. Y los Tono, que es una nación. Bueno, por ahí hay migración de México hacia Estados Unidos. Entras en un territorio que es natural de Estados Unidos y de México, ¿sí? Y de que el migrante entra por ahí. Pero también hay otro tipo de migrantes, los que llegan del sur del país, que son originalmente yaquis y seris, que fueron por la historia abandonados en los estados del sur y que regresan. Muy bien. Bueno, y a propósito de esto, doctor Fernando Tapia, el 14 y 15 de noviembre, la Universidad de Sonora, particularmente el Departamento de Psicología y Ciencias de la Comunicación, será sede del 6º Encuentro Internacional sobre Comunicación, Frontera y Movimientos Emergentes. Platíquenos, por favor, un poco de qué se trata. Bueno, precisamente debido a ese vacío de información, de fuentes originarias que no hemos rescatado, el grupo interdisciplinario que trabaja esto, que son gente de Arizona, de España, pues nos hemos abocado a tratar de hacer un acopio, ¿no?, de estos acervos que se han perdido en los archivos y que, pues a diferencia de nosotros, los norteamericanos, pues quizá por la facilidad que tienen para conservar sus obras y los rescates, pues las colecciones de todos estos periódicos, esta información afortunadamente están ahí y las tenemos digitalizadas en archivos norteamericanos, desde Bancroft, que fue un coleccionista de toda esta información histórica, hasta pues colecciones que se hicieron en las diferentes ciudades por gente curiosa, gente interesada en mantener la identidad. Y esto se va a exponer, perdón, porque el tema central es historia oral, visual y escrita sobre la experiencia fronteriza, periodismo fronterizo, crónicas y anécdotas de la frontera. Porque hay mucho que contar. Lo que bien decía Giovanni en sus inquietudes de rescatar la oralidad, ¿no? Sí. O tú mismo mencionabas cómo este señor en el avión se dio cuenta de que alguien, ¿no? Esa gente olvidada que trae alguna anécdota que contar, pues nunca la sabemos si no la escuchas. Por eso la tradición oral es importante. Y la tradición oral, dentro del prestigio del discurso, pues es algo que pertenece a lo popular y no es importante tanto rescatarla. Por eso nosotros la incluimos, porque la tradición oral es tan importante como la tradición escrita, en gran medida, porque gracias a la tradición oral se mantienen las culturas marginales y las culturas fronterizas. La tradición oral mantiene la identidad de las comunidades y en ese sentido por eso se incluye la crónica que se publicó en los periódicos. Este libro, por ejemplo, es de crónicas de esa época, ¿no? Sí, de un escritor del exilio, ¿no? Que escribió en San Francisco, tenía un diario importante. Julio G. Arce. Es un exiliado, ¿verdad? Porque la composición de la cultura del exilio pues está dentro de esos rescates y se aborda también en este encuentro. ¿Quién puede ir, maestro, al encuentro? Todo el mundo. Es abierto y no tiene costo, porque es lo primero que preguntan. Sí, exactamente. Todo el mundo puede ir, puede asistir. ¿Qué horarios son? Desde las 10 de la mañana. El jueves. Bueno, el jueves 14. El 10 de la mañana es el homenaje, la inauguración. Antes vamos a tener una exposición de libros de 9 a 10 para que finalmente ir calentando el ambiente, como se dice, que la gente vea las publicaciones que la academia y los grupos que trabajan en esto han publicado a través de los años, hasta el 6º encuentro. Ahí pues hasta Giovanni puede mostrar su libro de Quino, que es una aportación importante, ¿no? Porque realmente ya él ha colaborado con nosotros desde que estamos trabajando en esto. De tal manera que ahí en el encuentro empieza a las 10 y termina a las 8 de la noche, dependiendo, ¿no?, de las personas que... Ahorita se han inscrito ya bastantes compañeros de Arizona, de California y de España, para que van a venir a participar. Van a venir a participar con sus ponencias
El jueves es prácticamente el jueves académico, donde se presentan todos estos ensayos, producciones académicas. Y va a ser tipo conversatorio, se va a poder dialogar, esa es un poco la idea, ¿no? Exactamente, y el siguiente día es estudiantil. Queremos mostrarle a los estudiantes estos productos, cine chicano, cine mexicoamericano, desde la mañana, productos estudiantiles, desde videos, productos fronterizos como documentales que se han hecho en Nogales. Hay una comunidad nogalense que va a estar aquí, digo, de productores, ¿no? Va a estar presente con nosotros, desde fotógrafos hasta videoastas, de tal manera que la documentación que tú mencionabas no incluye únicamente la tradición oral, también la documentación en video. La documentación muy actual, muy de los jóvenes actualmente, de documentar la migración y todos estos fenómenos no históricos. Y hay una entrega de una medalla. Hay la entrega de una medalla que ya es una costumbre a un profesor, Adalberto Guerrero, que luchó muchísimo por los derechos de la cultura, de los derechos culturales de la cultura mexicana en Arizona. ¿Y se puede saber quiénes son los merecedores o los acreedores de esta? Son dos compañeros de la Universidad de Denver, Oscar Somoza y Miriam Bornstein. Ellos han trabajado ahí por los derechos culturales de la comunidad mexicoamericana. Esto es el viernes. El jueves. El mismo jueves se entrega la medalla. A las 10 de la mañana. En la mañana. En la inauguración para no perder tiempo, ¿no? Esto va a ser en el Departamento de Psicología. Exactamente, en el auditorio del Departamento de Psicología y Ciencias de la Comunicación, que más o menos tiene un cupo de 100 asientos. No sé si realmente quisiéramos llenar la Plaza de Toros con este evento. Claro, pero no se puede. Por lo menos el Estadio Sonora. Por lo menos el Estadio Sonora. No, son eventos académicos, pero de muy buen nivel, de muy buen nivel. Felicidades por el esfuerzo y por el trabajo que hacen en las academias de comunicación frontera, movimientos emergentes y de comunicación social. Nos están indicando que ya se terminó el tiempo. Los interesados, por favor, pueden revisar también en la página de internet me imagino, de la universidad. Y la Academia de Comunicación Social va a estar proyectando en vivo el evento, así como lo estamos así grabando. Va a estar en un canal, de tal manera que podemos tener la suerte de tener más gente observándonos fuera del recinto. En los cintillos de este programa va a ver usted los números de teléfono y los contactos para que se comunique en caso de querer asistir. Les agradezco mucho, doctor Tapia, maestro Giovanni, por la oportunidad de conversar sobre comunicación y frontera y éxito en este 6º Encuentro Internacional. Muchas gracias a las alumnas, en este caso de la licenciatura en comunicación, Fer, Reina, Alondra, gracias al staff de Unison TV, Germán, Ramoncito, Charlie, pero muchas gracias al maestro Giovanni, que es productor y que ahora estuvo como invitado. Gracias. Sobre todo, muchísimas gracias a usted por su confianza. Nos vemos aquí dentro de 8 días. Hasta entonces.